Bienvenidos al podcast de Garrón Bozo, un espacio donde hablamos de derecho, emprendimiento y desarrollo empresarial. Soy Claudia López. Y yo, Rodrigo Garrón. Hoy vamos a conversar sobre un tema que cada vez es más importante en la era digital, como son la protección de datos personales. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien, Rodrigo? ¿Tú qué tal? Bien, interesante el tema que has escogido para el día de hoy. Me parece un tema importante para conversar, discutir, porque además es un tema que no está regulado en Bolivia. Sí, pese a que tenemos la Constitución Política del Estado, la Ley de Telecomunicaciones y el Código Penal que hacen ciertas referencias, no obstante, no hay una regulación específica sobre la materia. ¿Has sentido alguna preocupación? Pero independientemente de esto, porque fíjate que no es un área regulada. Y ¿has sentido alguna preocupación por parte de clientes, de corporaciones sobre este tema? Sí, la verdad es que cada vez hay mayor pedido sobre el cómo estandarizar estos procesos, porque saben que el uso de la información se está volviendo ilimitado en esta época, ¿no? Claro, es una influencia más bien, como en todo, principalmente en la normativa, pero es una influencia que viene desde las compañías extranjeras, ¿no? Que quieren adecuarse sobre todo a las directrices De sus casas de matrices. la Directiva 108 de la Unión Europea, que quieren adecuarse a los parámetros establecidos por las Naciones Unidas, que además ha incorporado como un elemento fundamental en la protección de la privacidad. Entonces quieren sumarse, quieren subir su estándar de protección, porque además creo que no es solamente un tema de protección de datos como tal, sino que además te marca un estándar de la seriedad de las compañías en cómo manejan tu información. Entonces tiene digamos, un doble efecto. Sí, no, definitivamente las empresas, sobre todo transnacionales, necesitan manejarse bajo estándares y esos estándares son estándares internacionales. Y Pero eso está obligando a que en lugares como Bolivia, pese a que no tengas regulación, busques generar políticas dentro de tu empresa que estén adecuadas a los lineamientos de protección de tu información. independientemente de que seas transnacional o no, está permeando ese estándar de protección a las compañías locales también, inclusive a los emprendimientos, ¿no? Los emprendedores que lanzan sus aplicaciones, ¿no? Quieren tener una política, unas cláusulas, unos contratos que establezcan muy bien los límites de la protección de datos para evitarse posibles contingencias, eventuales demandas, etcétera, ¿no? Sí, no, marcas un punto importante porque, por ejemplo, en el caso de las startups, normalmente su influencia o su incidencia es transfronteriza. Entonces, ok, no tienes regulación en Bolivia, pero tienes regulación en otros países y en Correcto. algún momento puede ser alcanzado por efecto de la normativa que sí hay en otros países. Entonces, la empresa, sobre todo si tiene manejos fuera del país, necesariamente tiene que tener una estandarización respecto a esto, ¿no? Ciertamente es un punto clave para la estandarización, para la escalabilidad de tus servicios, ¿no? O sea, estandarizas un procedimiento, pero tienes que generar una protección a tus suscriptores, a la gente que está con la que estás trabajando, y por supuesto eso te va a permitir, es un paso muy importante para la escalabilidad de tu proyecto, digamos a nivel regional, ¿no? A nivel poder expandirte a otros continentes, en el caso de aplicaciones y de servicios digitales, ¿no? La economía digital te demanda un estándar mínimo en la protección de datos. Sí, ¿no? Y por eso mismo ahora tienes estas limitantes donde te están diciendo, ok, voy a usar tu información para estos temas, ¿aceptas o no aceptas? Y ha llegado al punto de decir, ok, si no aceptas que nosotros manejemos tu información, tienes que pagar la suscripción de X monto por acceder a, a nuestra información. Entonces, se nota que hay una regulación y hay una mayor incidencia que tiene que ser considerada por las empresas, ¿no? Ahora, me parece que la normativa que se tiene que aprobar en Bolivia tiene que tener dos partes importantes claramente establecidas. Una parte que es la protección individual de los derechos individuales de las personas, de su privacidad, protección de sus datos individuales, no a su buen nombre, etcétera. Y otra parte muy importante que es la regulación del uso de los metadatos. Para quienes nos están escuchando, los metadatos son la información más allá del dato en sí, individual.
es la suma, es la lectura que se da a los datos colectivos. Entonces, tu georreferenciación, digamos, el sexo de las personas que consumen determinado producto, la edad, segmento social, el barrio, ¿no? O sea, todo ese tipo de condiciones son esa lectura global de los datos que hoy día además se puede dar de una manera muy interesante con la inteligencia artificial. Entonces, tú juntas todo esto, la inteligencia artificial te puede hacer una lectura impresionante de los datos, te puede segmentar productos, etcétera, que ciertamente tú me dirás, probablemente, pero eso no le hace daño a nadie, porque tienes un dato colectivo. Y eventualmente podría ser cierto, ¿no? Pero es importante transparentar cómo las compañías van a utilizar tus datos, o por lo menos que te den a conocer que van a utilizar tus datos y tus metadatos para generar una data que después puede ser comercializada o incluso vendida, o que no va a ser ninguna de las dos, sino que va a ser una información que la van a utilizar la propia compañía para usos investigativos, para usos internos, para, ¿no? Esto, para mejorar su producto, ¿no? Pero eso es importante y eso te va a marcar un estándar en la propia compañía, el nivel de seriedad de las empresas. ¿Tú cómo has visto que en ese sentido, tú cómo has visto que las compañías en Bolivia tengan la mejor forma de generar una protección de datos adecuada? Bueno, yo creo que son bajo dos líneas. Una, obviamente, bajo cláusulas contractuales, una cláusula contractual que resguarde tu información. Y dos, bajo políticas y procedimientos internos de la empresa, ¿no? Donde tú digas, ok, ¿cómo voy a manejar la información de mi cliente interno y de mi cliente externo, ¿no? Y esto hablando de clientes, nos referimos al cliente interno, a los trabajadores, y al cliente externo, a lo que son proveedores y bueno, otros actores clave con los que participa la empresa, ¿no? Correcto, o sea, hoy día en Bolivia lo que te queda es tener una buena política interna. Creo que es importante incorporar, por ejemplo, un manual de uso de información de datos que establezca niveles de acceso a información, porque no te olvides que también puede haber fuga de información dentro de las compañías. Es un tema muy sensible, ¿no? Que tengas niveles de acceso a información de los clientes, primero. Lo segundo, el uso de los metadatos. Tercero, la transparentación, transparentar hacia el cliente, hacia los terceros, cómo tú vas a exponer sus datos, sea individuales o sea metadatos. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque tiene que ir más allá del contrato. Hoy día, lamentablemente, los abogados tenemos la práctica de hacer contratos extensos, hiperregulados, complicados, que además en la tecnología, en el lenguaje de la economía digital, además mezclados con inglés, ¿no? Términos que tienen. Entonces, para una persona que no está en este ámbito, puede resultar todo un desafío poder entender un contrato de estos. Entonces, sí creo que es importante que los contratos tengan un estándar de protección alto, pero a la vez claro y amigable, de una lectura amigable hacia los terceros. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y más allá de eso, también se debería buscar promover el tema de la regulación. Sobre todo, y pensando en voz alta, creo que es importante una regulación para la banca, ¿no? Hoy en día en Bolivia, creo que los bancos son los que tienen mayor acceso a la información de las personas y pese a que Y los ellos tienen, deliveries. y los deliveries, y pese a que podemos hablar de que ellos tienen estándares y sus estándares son muy altos, debería buscarse una protección para el usuario sobre la información que estas instituciones manejan, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que más allá de los bancos, que es un sector, digamos, que maneja harta información de particulares, pero sin ir muy lejos, el propio Estado. O sea, la información que manejan, por ejemplo, las notarías, es una cosa impresionante. O el CEPREC. Entonces, esta información, hoy día con la tecnología de blockchain que tenemos, etcétera, deberíamos tener una ley de protección de datos que proteja al ciudadano de las compañías entre compañías y de compañías y particulares en relación al Estado. O sea, creo que la ley de protección de datos tiene que ser una ley integral
para todos los sectores de la población boliviana. No puede quedar excluido el Estado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese es un buen punto para nuestro cierre el día de hoy en este nuevo podcast que hemos hecho, ¿no? Así es, vamos a profundizar estos asuntos. Me gustaría leer a la gente que nos escucha y si tiene algún comentario sobre este tema que podamos clarificar, profundizar, pues con todo gusto en un siguiente episodio podríamos verlo. Excelente. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo. A ti, pues gracias.